Ok, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro Enlace Scout. El día de hoy tenemos de invitada a doña Amanda Flores, psicóloga clínica de profesión. Y un placer aquí tenerte, Amanda. Gracias por aceptar la invitación. Ya sé que ha sido un poco complicado por el tiempo y todo, pero gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme, por tomarme en cuenta. Amanda, como sabes muy bien, aquí vamos a escucharte bastante lo que nos tengas que decir, pues, sobre todo de ti. Así que hablarnos un poco de tu profesión y tus orígenes, pues cómo inició Amanda en el movimiento Scout, cómo ha sido ella todo este tiempo, desde que era chavala hasta hoy. Ay, ay, ay. Bueno, voy a tratar de resumirlo porque ya no estoy tan chavala. Lo que te acordé. Bueno, yo comencé en los Scouts en el grupo 10 Don Bosco. No sé si lo recordás. Sí, lo recuerdo. En ese tiempo estaba Don Lino. ¿Te acordás de Don Lino? Era bien famoso él porque era una persona así como bien recta. Bien recta, bien un poco rígida, bien estructurada en ese tema. Y después de Don Lino vino Doña Zoila Porras. No sé si la recordás. No la reconozco. Entonces, empecé ya en la última etapa de Don Lino y luego entró Doña Zoila Porras al grupo. Y ahí estuve en los Scouts, en la unidad Scout. No tuve la oportunidad, igual que a muchos adultos más o menos de mi edad, de cursar por la sección de las ramas mayores, porque en ese tiempo, pues no sé, no recuerdo bien cuál era el contexto, pero me tocó pasar de una vez en lo que en ese momento se le llamaba subjefe de tropa. Hoy en día se le dice sublíder, subguía. Hoy en día se le dice así. Y después de eso, como en la 10 Don Bosco, yo no sé si vos conociste alguna vez el Centro Juvenil Don Bosco. Sí, lo conozco. Ese portal y toda esa estructura, ellos tenían una pastoral muy, muy, muy fuerte, trabajaban mucho con la juventud y de alguna manera entonces la pastoral me fue jalando un poquito y al final me quedé como animadora de pastoral a nivel general, que coordinaban todos los grupos juveniles que estaban ahí. Después me metí al tema de la danza y ya empecé a trabajar, la universidad y lo que le pasa a muchos, pues al final terminé dejando el grupo, hice un receso de varios años, bastantes años, y luego volví a ingresar, pero esta vez como mamá. Porque en ese tiempo tenía 2 hijas, ahora tengo 3, 2 niñas y un varón, pero en ese tiempo estaban mis 2 hijas y yo sentía la necesidad de que ellas pudieran experimentar las cosas que yo experimenté. Pues yo creo en el movimiento Scout, creo en el método, creo en todas las cosas que le puede aportar positivas a la vida de los chavalos y las chavalas, y quería intentar que mis hijas vivieran esa oportunidad. Y yo entonces decidí que las metía a Don Bosco nuevamente, pero cuando entraron ahí ya no existía la 10 Don Bosco. Era el Estaba 31. otro número, era la 31 Don Bosco, exactamente. Y los coordinadores que estaban en ese tiempo, pues era un matrimonio, el grupo estaba bien pequeño en ese tiempo. Y por, no sé, razones que ni siquiera recuerdo, al final ellas como que no se acomodaron mucho, tenía un tinte, no quiero decir muy religioso porque yo soy católica, pero sí la estructura de la pastoral del centro juvenil había cambiado mucho y había absorbido completamente a los grupos, entre ellos al grupo Scout. Entonces yo sentía que había muchas cosas que a pesar que formaban parte del método, no estaban siendo aplicadas en el grupo. Y el grupo estaba como muy al servicio de la iglesia, lo cual me parece fantástico, siempre y cuando no tuvieras que sacrificar la parte del escultismo. Y incluso creo que actualmente ese grupo
se convirtió, creo que no están inscritos en la asociación ya hace algunos años, y se convirtió casi que en un grupo más de pastoral. Ni siquiera sé si existe. Pero No, bueno, yo igual que vos desconozco, pues, ¿qué ha pasado con esa sí. ruta? Desconozco mucho. Entonces al final ellas como que no quisieron, yo la saqué, pero hice un intento más, y terminaron en la 16 Francisco. Cierto. Con la Élida. Con la Élida, ahí estuvieron un buen tiempito, y entonces ya comencé a vivir la vida scout como mamá. Claro. Y bueno, después fui capturada para los equipos nacionales estratégicos, y ya empezó entonces otra parte de la historia. Y ahí te pregunto ahora vos, ya que hablamos de ahí, de esas partes, ¿cómo ha sido tu experiencia tanto en la asociación, que trabajaste en la asociación, como en el área de programas, si no estoy mal? ¿Cómo te fue también fuera de ella? Porque también estuviste metida bastante en lo que es y seguís aún bastante involucrada en Interamericana, pues, actualmente. Entonces, Sí, te pregunto cómo ha sido eso para vos. pues mira, ha sido una experiencia súper enriquecedora, definitivamente. Entrar al movimiento, sin importar en qué etapa de tu vida estés, siempre te va a aportar grandes cosas a tu vida, siempre. Entres de pequeño, entres de adulto, entres al cargo que entres, siempre va a aportar muchas cosas en tu vida. Yo le debo mucho de mi formación profesional también a eso, y de mi desarrollo personal. Estando como madre de familia de la 16 Franciscano, fui invitada a postularme para la dirección de programa de jóvenes en la Asociación Scout de Nicaragua. Y pues al principio tenía como mi temor, porque no es lo mismo haber estado en un grupo que liderar un equipo nacional, y liderar todo lo que es el programa, ¿no? Que en teoría es la columna vertebral del escultismo. Y bueno, pues acepté el reto. La idea era poder contribuir desde mi profesión como psicóloga y también como docente, que era en ese tiempo, y que manejaba pues programas educativos, y siempre con el conocimiento adquirido anteriormente dentro del movimiento Scout, y aceptamos el reto. Entonces estuve, no sé si fueron como 2 o 3 años en la dirección de programa de jóvenes, y estando ahí surgió la oportunidad de ser colaboradora dentro de los funcionarios o los profesionales que colaboraban dentro de la asociación. Uh-huh. Entonces hubo un pequeño salto de la coordinación de programa de jóvenes a coordinar proyectos. Pero ya en la coordinación de proyectos era una funcionaria pagada en ese tiempo en la organización. Y ahí estuve, si no mal recuerdo, 1 año completo coordinando proyectos. Al inicio hacía las dos cosas, y salía súper genial, porque finalmente los proyectos de mensajeros de paz que se estaban desarrollando en ese momento en la asociación estaban full 100% vinculados a programas de jóvenes. Entonces esa era una manera de tener a alguien que estuviera todo el tiempo dedicándose 100% al desarrollo del programa, pues. Que era una de las dificultades que había antes. El tema con el voluntariado es ese, que cuando estás full voluntariado, pues evidentemente los adultos tienen trabajo, tienen su familia, y cuesta un poquito equilibrar ese tiempo. Entonces, pues a mí se me dio esa oportunidad y fue pues realmente una buena época. Y en cuanto, bueno, en la Interamericana, que pasaste después a trabajar ahí. Después, bueno, como coordinadora de proyectos en la organización, mi función principal en ese tiempo era diseñar y ejecutar proyectos que en ese tiempo de hecho eran financiados por el MOP, por Mensajeros de Paz. Entonces una cosa me llevó a la otra, y estuve coordinando Mensajeros de Paz primero a nivel nacional, y luego me vino una propuesta de la región para coordinar Mensajeros de Paz a nivel regional. Entonces yo estuve como 1 año y medio coordinando Mensajeros de Paz,
no el área de los financiamientos de proyectos, sino más bien el área de animación de mensajeros de paz, porque son dos ramas distintas. Entonces no estaba en el área de financiamiento porque para eso siempre ellos han contratado colaboradores y funcionarios pagados, pero sí había una red de coordinadores nacionales en cada país que conforman la región. Entonces mi función era coordinar a todos esos responsables del MOP a nivel regional. Y ahí estuve como 1 año y medio aproximadamente, generando actividades a nivel regional, creando puentes, estableciendo vínculos, redes de trabajo, moviendo campañas. Una de las más fuertes fue, no sé si la recordás, La Paz Empieza Conmigo. Sí, la recuerdo, la recuerdo. Estuve también colaborando con esa campaña. Y luego, pues, pasó el tiempo y no recuerdo, fíjate, qué pena que sea tan mala con los años, por recordar la fecha. Luego de eso, como coordinadora de programa de jóvenes en Nicaragua, estuve participando en varias reuniones de redes a nivel regional y colaborando pues en varias cosas. Eso me llevó a que en algún momento la oficina regional me invitara a formar parte del equipo de voluntarios que apoyan programas de jóvenes a nivel regional. Y hasta hoy en día, imagino. Hasta hoy en día sí. No. Ya no estoy a ese no nivel, pero no estoy, sí apoyo, pero no estoy directamente vinculada con ese equipo. Pero en ese tiempo sí. Y fue pues súper emocionante. Fue la primera vez en mi vida que portaba la pañoleta de la región. Y colaboraba en ese tiempo directamente con Mauricio Beaira. Y luego de eso, bueno, ya para ese tiempo ya no estaba, a ver cómo no, todavía laboraba para la asociación. Todavía laboraba, entonces estaba trabajando para la asociación, ya no era directora de programa, pero sí estaba como apoyo a nivel regional, siempre en el área de programa de jóvenes. Y claro, eso hacía que yo constantemente estuviera viajando porque apoyaba a Mauricio y al equipo regional en montar los cursos de programa de jóvenes. Entonces, me tocó ir, por ejemplo, a Perú, a facilitar con Mauricio y con Vanina. No sé si has oído hablar de Vanina, una chica argentina que ha sido colaboradora siempre de la región también. Me tocó ir a El Salvador, me tocó ir a Perú y varias veces me tocó ir a Panamá. Entonces, en ese vaivén de ir y venir a Panamá, evidentemente conocía a funcionarios de la Asociación de Scouts de Panamá, a varios de los miembros del Comité Scout, que en ese tiempo se llamaba Consejo Scout Nacional. Y de esos encuentros, de esas pláticas, de esos cursos, surgió una propuesta laboral en la que ellos me invitaron a colaborar en la Asociación Scout de Panamá. Ya esto no tenía que ver con la región, sino meramente con la Asociación Scout Panameña. Y me pusieron el reto de estar con ellos apoyándoles en la dirección ejecutiva de la organización. Estuve ahí durante 1 año, un poquito menos del año, y bueno, pues fue todo un tema, toda una aventura, el tema de mudarse, de llevarse a los niños, de cambiar de país. Estuve ahí colaborando. Ajá. No, y te pregunto, ¿cómo fue ahorita ese cambio, más o menos? Por ahí no fue un cambio bastante brusco de cultura, de costumbre. Sí, de todo. Normalmente este tipo de puestos creo que poco a poco eso se ha venido disminuyendo, pero debemos de reconocer que estos puestos siempre han sido ocupados por hombres, ¿no? Claro. La mujer poco a poco ha venido
No sé si la palabra correcta sería batallando, pero tampoco ha sido fácil ocupar Ha estos ganado lugar, espacios. ha ganado lugar, podemos decir. Ha venido ganando esos espacios, pero no ha sido tan sencillo. Y no siempre es visto en todos los países con buenos ojos. Entonces aquí teníamos varios retos, ¿no? El primer reto y el más complejo era ser extranjera, porque normalmente se pensaría, ¿no? Que un puesto como ese, donde vas a liderar toda la organización, pues debería ser ocupado por un scout que fuera de nacionalidad panameña, ¿no? Claro. Entonces, ser extranjera, ser mujer, y bueno, y en ese tiempo un poquito más joven que ahora, entonces pues fue un reto muy interesante, aprendí muchísimo, aproveché el tiempo también porque en Panamá estudié, me certifiqué como como coach, y aproveché, pues fue una experiencia muy linda, muy compleja también, de la que aprendí muchísimo. Pero bueno, finalmente me decidí por regresarme a Nicaragua y me regresé, ahí sí recuerdo fechas, a finales del 2017, sin saber lo que el 2018 nos deparaba, ¿verdad? Claro. Pero pues sabe lo que hace y el universo todo lo tiene fríamente calculado. Claro. Y regresé. Pero si seguimos hablando del mundo scout, cuando volví ya no ocupé a partir de esa fecha ningún puesto a nivel nacional. Sí colaboré con el equipo nacional estratégico en algún momento, que creo que vos compartiste conmigo, Claro. dentro del equipo de adultos en el movimiento scout, pero a nivel nacional no tuve ya ningún cargo. Sin embargo, el año pasado, fui invitada a formar parte del equipo de consultores de la Oficina Mundial en el tema de, bueno, siempre en programa de jóvenes, pero particularmente en dos áreas. El área de inclusión y diversidad dentro del movimiento Scout y el área de diálogo por la paz. Siempre dentro de la rama de jóvenes. Entonces, para esto tuve primero que certificarme con la oficina ICAICID para poder trabajar el área de diálogo por la paz. Soy facilitadora en este tema para CAICID y para la oficina regional. Y luego pasé por un proceso de certificación con la oficina mundial, siempre en Panamá, para el tema de los consultores. La idea es que, obvio, vos sabes que las oficinas regionales, pues sus equipos son pequeños, la demanda es muy grande, normalmente ellos siempre están viajando, si recordás, o sea, vemos a Raúl, vemos a Mauricio, vemos a Janet todo el tiempo viajando, y pues qué rico sería poderlos clonar, pero no es posible. Entonces, al final la idea era poder tener un equipo de personas que pudieran de alguna forma, por decirlo así, especializarse en determinados temas de las diferentes áreas, y que sirvieran de apoyo en las organizaciones. Entonces, actualmente estoy colaborando en una consultoría para la Asociación Scout de Argentina. Y en teoría, una vez que termine, ya debería oficialmente pues ya estar certificada como consultora de la Oficina Mundial para la región. No, y te espera también un gran reto más adelante todavía, porque esto no termina. Por ejemplo, yo según lo que veo, don Raúl y don Mauricio son señores que no tienen fin en sus labores. Entonces yo miro en vos más o menos algo así, pues, que es algo que va a estar ahí constante, y Amanda Flores va a estar para el rato, para ellos, pues. Yo siempre he dicho que con el tiempo uno va aprendiendo que los cargos no lo hacen a uno, que los rangos no lo hacen a uno, no te hacen más, no te hacen menos. Con el tiempo yo he ido aprendiendo que he sido más alumna que cualquier otra cosa. He conocido gente maravillosa, he tenido maestros de amor y también maestros de dolor en este camino, porque no todo es color de rosa, pues obviamente en un rosal siempre tenés pétalos y tenés espinas.
Pero ha sido una gran escuela de vida. Ha sido una gran escuela de vida. Y siempre, 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 siempre voy a tratar de hablar de todo lo positivo que aprendí. Sí, claro, porque como veo, aunque te capacité o estés capacitando, siempre estás aprendiendo. Siempre, Sí, siempre, sí. siempre, siempre vas a Y, aprender. y hoy en día la actualización es súper importante porque los tiempos son muy cambiantes, los contextos son Claro, muy cambiantes. Nosotros en Nicaragua hemos aprendido que en cuestión de 24 horas la historia cambia, la vida cambia, y que lo que te aprendiste es un año para un contexto actual ya no te sirve. claro. Así que la idea es irnos transformando. Si me preguntas, no soy la misma de ayer, ni la de la semana pasada, ni siquiera la de hoy en la mañana, porque todo el tiempo estamos aprendiendo. No, sí, me atrevo a decirte que cada segundo vas cambiando algo. Sí, Cada segundo vas así. cambiando algo. Como decís vos, hablando de la situación país, ahora que estamos viviendo una pandemia, una situación muy difícil, de como le decía a otros entrevistados, de que nadie estaba preparado para esto, nadie, y yo te pregunto a vos, ¿cómo has vivido esto? ¿Qué te ha parecido? Sé que ha sido, imagino que ha sido muy difícil para muchas personas, muy, muy difícil. Sí, yo no voy a decir que ha sido difícil, porque sería mentirosa. Ha sido muy aleccionador. Eh, pues si querés adentrarte un poquito al tema de la pandemia y cómo la he vivido, yo me mudé de casa a raíz de la crisis del 2018, porque te imaginarás, pues vivía en una zona céntrica que casi que era pasadizo, y aunque las cosas no pasaran ahí meramente, por ahí pasaba todo el mundo cuando las cosas ocurrían. Entonces me mudé a una casa que, pues, gracias a Dios, uno dice, en medio de las crisis surgen oportunidades. No lo voy a negar, vos y yo sabemos que cuando estuvo esta crisis, lo primero que cayó fue el mercado de los bienes raíces, porque la gente estaba saliendo como loca fuera del país, mal vendiendo sus casas, etcétera. Entonces, pues, encontramos una casa un poco más cómoda, que cumplía con nuestros requisitos, y fue una oportunidad para poderla conseguir. Y luego de eso, pues entonces imagínate, acaba de venir a finales del 2017, cambiar otra vez de país, los niños cambiar otra vez de escuela, y después vino otra mudanza en el 2018. Entonces mis hijos me decían como que somos nómadas, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hay que... Pero ha sido enriquecedor para ellos también. Claro. Bueno, luego vino el tema de la pandemia. Al inicio de la pandemia, cuando la cosa estaba comenzando aquí en Nicaragua, pues en la casa tuvimos un primer contagio, que fue mi hija mayor, estudiante de medicina, y que cuando la cosa empezaba por aquí, todavía las clases no se habían suspendido. Entonces, claro, ella iba a la universidad, y vos sabés que siempre hay personas que, aunque estén en años superiores, tal vez están limpiando clases. Entonces, Claro. aunque ella estaba en el primer año, pero ella recibía algunas clases con personas que tal vez estaban ya haciendo práctica en los hospitales, pero que estaban limpiando. Entonces, creemos que por ahí estuvo el contagio. Tuvo unos síntomas muy leves, lo manejamos desde casa, pues de la mano de un médico, y pues fue un super caso, fíjate. Nadie más salió contagiado, sí tuvo casi todos los síntomas, pero todos le duraron como un día y con menor intensidad. Eso fue que como fue en marzo, Sí, claro, en en el marzo mes, cuando entró el primer caso. en el mes de marzo. Y bueno, después todo volvió, entre comillas, a la normalidad dentro de casa. Se suspendieron las clases, pero evidentemente la gente que tiene que trabajar, tenemos que salir, Claro. pues no de otra. Habrán quienes pueden quedarse en casa, hay otros que no podemos. Y pues se estableció todo un protocolo en la casa de entrada, de salida. Aún así, aún con todos los cuidados, aún con todo el protocolo, pues meses después, yo también me vi contagiada.
de COVID, y a mí sí los síntomas no me dieron tan leve. Sí fue un poco, pues, medio neumonía. Sí tuve neumonía, tuve una afectación en el pulmón derecho, tuve casi todos los síntomas. No necesité hospitalización, gracias a Dios, pero estuve en cuarentena en mi cuarto los 21 días reglamentarios, manejada por 2 médicos, uno de ellos neumólogo, y bueno, ahí hubieron algunas complicaciones leves por el medicamento. Hubo un medicamento que no me asentó bien, que me estaba afectando los nervios, que me daba taquicardia. Entonces se hizo algunos cambios. Y pues yo te digo una cosa, yo siento que a pesar de que me dio, entre comillas, leve, he conocido personas cuyos familiares han fallecido y no los hemos podido acompañar. He conocido personas que estuvieron graves, súper graves, a punto de morir. Tengo un amigo que es hijo de mi tío, es tío de mi hijo menor, y él estuvo entubado más de un mes, solo a espera de que falleciera, y de repente se fue poniendo un poco mejor, pero estuvo en UCI como 3 meses. Entonces al final uno dice, pues, uno siente como que en medio de todo, pues te sentís bendecido, porque amanecer en tu casa, con techo, con alimento, con tu familia completa, con tu trabajo, y pues, quejarse sería un pecado a Sí, estas alturas, con todo lo que yo sentí que volví a nacer cuando me curé. Yo tuve mucho miedo, pues, evidentemente, por muy leves que son los síntomas, saber que tenés algo que te puede empeorar de un momento a otro, y no sabes, hay mucha incertidumbre, tenés temor por tus hijos, por tu familia, por las personas con las que tuviste contacto antes de enfermarte, no sabes a quién pegaste, a cuánta gente, a dónde pegaste. Entonces, un estrés bastante fuerte, hay mucho temor. Creo que eso me afectó más incluso que el mismo virus. creo que era el parte del nerviosismo que sentías, tal vez. Sí, tuve 2 días de fuerte depresión. Una depresión que yo nunca había sentido. Mucha tristeza, mucha preocupación, mucha ansiedad. No sé si era el encierro o el miedo, pero sí tuve como 2 días de mucha depresión. Y cuando ya, pues, me dijo el doctor, bueno, ya, ahora sí, cumpliste tus 21 días, ya puedes vivir tu vida normal, pues uno siente que vuelve a nacer, quiere aprovecharse de esa inmunidad que dicen que te deja para ser libre un poco, pero bueno. Te pregunto, ¿todo esto te dejó una secuela? Porque normalmente he escuchado, pues, de personas que se logran recuperar y quedan con una secuela. No, ninguna. Ni a mi hija, ni a nadie de los que yo, pues, de la familia que se enfermó, porque sí, tuve otros familiares que se enfermaron. No, que yo sepa, no. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna secuela. Todo el mundo volvió a su vida normal. Y gracias a Dios estamos como si nada de momento, pero muy agradecidos de que así sea. Claro. No, y cuidarse todavía porque te puede volver a dar, pues. Esto no se detiene. Ya se acabó la inmunidad, además, porque eso fue ya hace más de 2 meses. Claro. Entonces, pues, a uno como que se le olvida. Es que este es un tema no sé. Es un tema muy complejo porque, quieras o no, la persona pues comete el error pues de tal vez en una salida tocó un lugar o qué sé yo, agarraste algo de otra persona y no sabes pues de dónde vino eso. Pues. Entonces, sí. Igual quieras o no, te expones inconscientemente al final. Claro. No, y los que tenemos que salir porque ya hay que ir a hacer compras, hay que ir a trabajar. Claro. Bueno, sabes si el coche que tocaste lo tocó una persona. Sí, y yo en lo personal, no quiero decir que le perdí el miedo al virus, sería mentiroso decirlo, pero sí he sentido que he trabajado mucho más en el tema de relajarme, de entender que debemos adaptarnos a esta nueva normalidad, claro. Entender que el virus vino para quedarse mucho tiempo con nosotros, que no podemos encerrarnos tampoco en una burbuja,
y que vamos a tener que aprender a vivir con él, con todas las medidas, el tiempo que sea necesario, tratando de no privarnos, en mi caso personal, de las cosas que para mí son importantes. Entonces, Claro. al final. Yo te pregunto ahora, Amanda, ¿cómo esto crees vos, pero es una pregunta personal para vos, cómo crees vos que esto puede afectar al movimiento del Scout? Que sabes muy bien que es un método educativo donde Sí. nosotros hacemos todo, hacemos nuestras actividades al aire libre y en donde la clave principal es el hecho de reunirse con demás personas. Entonces, ¿qué pensás vos de eso, de las reuniones virtuales? ¿Crees vos que sea algo que ayude bastante? Mira, me preguntaste cómo creo que puede afectar. Creo que ya está súper, ultra, mega afectado. Ah, eso es evidente. Sí, pero yo creo que no tenemos muchas opciones de momento, como para decir, hacer un planteamiento de distintos escenarios en este momento tampoco no hay mucha variedad de dónde escoger. Creo que el movimiento Scout aún así ha sobrevivido a muchas cosas a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí hemos sobrevivido guerras, aquí hemos sobrevivido, y guerras fuertes, revoluciones, hemos sobrevivido otras enfermedades. No olvidemos que Nicaragua ha sufrido por varias, no pandemias, pero ha tenido muchas crisis en el tema de la salud. Yo no sé si vos te acordás en aquellos años donde los brotes de cólera eran una cosa espantosa, la cantidad de muertos que hubieron No en ese tanto tiempo. eso, de dengue también, dengue que pegó muy Después, fuerte en su momento. ¿no? Tuvimos dengue, tuvimos chikungunya, entonces a todas estas cosas, pues el movimiento Scout se la ha ingeniado para sobrevivir, para salir adelante, pero sí ninguna como esta, Claro. porque la otra te permitía siempre tener el contacto de alguna manera. Esta nos quitó lo que nosotros considerábamos que en ese momento era pues lo central, estar en contacto, y hemos tenido que aprender otras formas de contactarnos. Bendito sea Dios que la tecnología había avanzado ya lo suficiente cuando esto vino, de tal manera que no estamos verdaderamente aislados o 100% aislados. Bueno, sobre todo en este país donde nunca se declaró una cuarentena formal, pues, Claro. sino que la gente ha hecho autocuarentena y las organizaciones han tomado las precauciones de manera independiente. Bueno, entre esas organizaciones nosotros, pero creo que hay muchas buenas prácticas de otros países que podemos rescatar. Yo he visto, por ejemplo, buenas prácticas de la Asociación Scout de Argentina, que ha hecho varias actividades de manera virtual. La misma región ha organizado cosas virtuales. Es un reto muy grande para Nicaragua porque no estamos acostumbrados a este tipo de actividades. Y no solo por eso, fíjate que hay un panorama muy amplio que deberíamos de analizar, porque si bien es cierto, la asociación pudiera generar espacios virtuales para hacer actividades con los muchachos, pero aquí hay otra realidad que seguramente compartimos los países de Latinoamérica, y es el tema económico. Entonces, aún con un diseño virtual de actividades que pudieran, bien que mal, sostener la organización de momento, sostener el programa, generar cosas creativas con los chavalos y las chavalas, hay que ser realistas en que no todos van a tener la posibilidad y el acceso a la tecnología. Es muy fácil decir que todos los chavalos tienen un smartphone hoy en día, que todos los chavalos meten recargas para su teléfono hoy en día, pero vos y yo sabemos que la realidad de muchos de los grupos Scout en Nicaragua es compleja. En el grupo en el que yo colaboro como asesora de programa, tenemos algunos chavalos y chavalas que están en situación de riesgo, de vulnerabilidad económica y social, y que no cuentan con el smartphone. Para nosotros, por ejemplo, ha sido incluso complejo conocer la situación actual
de ellos, de su familia, qué están haciendo, cómo le están pasando. Sin embargo, los chavalos siempre encuentran la manera de verse, de contactarse, de estar unidos, de aún irrumpiendo el distanciamiento social, que es algo por el que hemos tenido que estar batallando también con ellos. Ellos siempre encuentran la manera y yo creo que confío en que van a venir mejores tiempos para nuestra organización. Creo que el papel del adulto en este momento es tender puentes. Creo que debemos de revisar nuestras prioridades en este momento como organización en términos de formación, en términos de oferta de programa, en términos de qué es lo que estamos o en qué competencias queremos preparar a nuestros adultos voluntarios. Creo que hay que revisar en este momento las temáticas que estamos proyectando hacia nuestra membresía adulta y revisar si realmente están correspondiendo al contexto que estamos viviendo actualmente. Pues. Claro. Y generar fuentes de comunicación. No, y es algo que como vemos, pues se debe extender bastante tiempo. Entonces, sí. Y en el caso nuestro, que no vamos a tapar tampoco el sol con un dedo, nosotros tenemos una crisis sociopolítica de la que no hemos salido aún. Tenemos una crisis económica producto de la caída de la economía de Nicaragua desde el 2018, con una tasa de desempleo que va en aumento. Muchos de estos porcentajes están dentro de nuestro grupo de Scout. Tenemos además la pandemia y estamos por entrar próximamente a un año electoral. Sí, un año... Que no se para el país. Y de hecho sí, un año... Nos espera un 2021 muy complicado. Muy, muy complicado. Pues yo no quisiera usar esa palabra para no darle poder, pero sí un año de muchos cambios y de muchos retos. Claro. Yo quiero pensar que todas las crisis son oportunidades, depende de dónde la veamos, y que todo es cuestión de repensarse, replantearse, explorar distintos escenarios, usar la creatividad, pero sobre todo intentar mantenernos unidos, buscar los consensos, tratar de darle más peso, más fuerza a las cosas que nos unen que a las cosas que nos dividen, porque las que nos dividen ya son suficientes como para seguir aumentándole. Buscar una estrategia, eso es lo que necesitamos, una estrategia que nos haga, al fin y al cabo, no sé si la palabra sea correcta, sobrevivir todo esto que vamos a pasar. Pero esa es la meta. Sí. Esa es la meta. Y cuando hablamos de la sobrevivencia, es la sobrevivencia en todo el sentido de la palabra. Es la sobrevivencia espiritual, es la sobrevivencia emocional, es la sobrevivencia de la vida misma, física. Y más que sobrevivir, es aprender a vivir con la mejor calidad que me sea posible, valiéndome de los recursos de los que en este momento tengo, porque no es otra cosa. Pues. Ok, Amanda, ya saliéndonos un poquito también del tema, pues, hablando de cosas más, bueno, sí, también en la actualidad, ¿cómo miras vos las oportunidades, tanto en los jóvenes como en los adultos, pues, en el movimiento Scout, pues, tanto puede ser en sus vidas diarias, en su trabajo, en su entorno, en general, ¿cómo ves vos eso en la actualidad? ¿Está bastante sobresaliente o no lo miras tan así? Pues? No, es un panorama complejo. Es un panorama complejo. A ver, te voy a poner un ejemplo en el tema de la juventud. No me voy a ir largo, pues tengo una hija que tiene 17 años. Ahorita ella debería estar disfrutando con sus amigos, saliendo, aprendiendo cosas afuera, aprendiendo a socializar, teniendo experiencias que le permitan llegar a una adultez con la mayor madurez posible. Como ella, están cualquier cantidad de chavalos y chavalas, pero no es así.
ella está estudiando medicina, imagínate pues que podrá hacer estudiar medicina en línea. Están viendo en este momento las clases básicas, porque evidentemente las de laboratorio, las vivenciales, el hecho de estar ahí, Las prácticas, las clases prácticas. Toda esa emoción con la que entró a la universidad, pues se vino abajo. Y toca a los padres tratar dentro de nuestra propia crisis de mantenerla a flote. Entonces yo traslado eso a la juventud nicaragüense. Debemos de buscar la manera en la que ellos puedan adquirir experiencias que afuera no las van a tener ya, porque uno dice, bueno, hay que soltarlos, que vayan a la vida, que se enfrenten a problemas, que resuelvan problemas, que vivan en la sociedad, que tengan retos, que prueben cosas para que después nadie les cuente cuentos, pero ahorita están todos en la casa. Entonces, yo digo después, yo me pregunto como mamá, cuando todo esto termine, ¿cómo va a salir ella? O sea, al mundo. ¿Cómo va a ir a la vida? ¿Cómo va a ir al mundo? Le va a tocar reaprender. Y bueno, pues ellos encuentran la manera siempre de estar en contacto, pero sabemos que no es lo mismo. Yo no diría tal vez cuando esto acabe, porque esto va a continuar. Cuando esto baje, puede ser. Cuando aprendamos a vivir con esto. A vivir con esto, exacto. Pues yo espero que pueda tener esas oportunidades. Entonces, igual, tenés chavos que se van a graduar este año en un contexto en el que jamás hubieran imaginado graduarse. Claro. Teníamos miedo de las adicciones en temas de drogas, de fiestas, de alcohol, y ahora estamos batallando con nuestros chavalos en el tema del internet, en el tema de la pornografía, en el tema de los tiempos de ocio, en el teléfono en que se acuestan a las 2, 3 de la mañana y continúan en las redes sociales, en el mal manejo de las redes sociales. Entonces, al final paramos de educarles en este sentido para pasar a preocuparnos ahora por el otro. Claro. Que siempre te da experiencia, pues, pero en un contexto totalmente diferente. En el caso de los adultos, pues igual. Vos has visto cómo la gente ha tenido que reinventarse, le ha tocado emprender a mucha gente porque ha perdido su trabajo. Claro. Y emprender, pues, nos ha obligado a salir de nuestra zona de confort. Estábamos acostumbrados a que teníamos un trabajo, que percibíamos un salario mensualmente, a una, entre comillas, estabilidad, y ahora pues la gente ha tenido que adquirir competencias de venta, competencias de marketing. Yo misma, que a mí la tecnología me come, yo siempre me consideré muy mala para la tecnología, pues he tenido que dejarme enseñar. Aquí ha entrado mucho en juego, fíjate, algo bien importante, que es el diálogo intergeneracional. Porque al final de cuentas, son estos chavalos los que nos han venido a enseñar cómo funciona el Zoom, cómo subir la clase. Claro. Los maestros han tenido que reinventarse. Había maestros que de las escuelas públicas, por ejemplo, que tal vez no manejaban a veces ni cómo hacer una diapositiva en PowerPoint. Ahora los pobrecitos están armándose de valor para estar en una cámara de televisión impartiendo una clase. Ya te has fijado que a veces algunos hasta los nervios les ganan. Sí. Y a mí me tocó incluso para esta reunión que mi hija me dijera, no mamá, si no es, poné así la cámara, te van a mandar un link. Y nos ha tocado aprender. Entonces, yo creo que aquí el tema es aprender y aprender. Actualizarse sobre todo. Entender que esta es tu realidad y buscar las estrategias personales que te permitan avanzar, tal vez no al ritmo que cualquiera hubiera esperado, pero sí no detenerse. Claro. No, y de hecho estar abierto, pues, porque ahorita, por ejemplo, esta plataforma de Zoom es una opción. Tenemos que descubrir más opciones, porque esto es infinito. Al final el joven te va a salir con algo nuevo, diferente, totalmente,
y que te sorprende al final. Te sorprende todo lo que ellos manejan y lo que te Pero ponen. si ahora el Facebook es la red social de los viejos. Eso sí es cierto. Ahora es Instagram, TikTok. ¿Qué más? Sí, El Twitter es más, como noticias, pues para las noticias, para todo el rollo, pero sí, sí. hay nuevas redes sociales de que nosotros no tenemos cabida, lastimosamente. Los treintones para arriba no tenemos cabida, entonces, pero en su momento va a ser nuestra red social también. Sí. Cuando se creen otras 20 más. Claro, claro. No, pero tenés que evolucionar al final. Si notas, esto es una evolución. Que si Esto es no una estás evolución. abierto, te quedas atrás. Claro. Esto es un método de sobrevivencia que te está exigiendo. Dejémonos de Y el tonterías. mensaje también es, quien tiene mayor oportunidad, quien tiene mayor apertura, ojalá pudiéramos todos poder compartir estas cosas, poder compartir los recursos emocionales de los que contamos con la gente que necesita ese recurso emocional, poder compartir los conocimientos, poder compartir todas esas competencias que algunos hemos ido adquiriendo a raíz del cambio, porque tal vez o tenemos un poquito más de oportunidades que otras personas, o estamos un poquito más abiertos a eso, o tenemos menos miedo de experimentar. Ojalá podamos compartir esas cosas con todos Claro. y tender puentes. Y conversar como estamos haciendo ahorita, sobre todo. Porque eso, yo te soy franco, creo yo lo que necesitamos hoy en día es sentarnos y conversar con alguien. Porque si no hablamos con alguien, yo me atrevo a decir que no, nos estamos muriendo. Nos estamos Sí, quedando en una cueva sin saber qué está pasando. Pues. sí. No, y la necesidad de contacto la Sí, habíamos subestimado. claro. Fíjate bien, habíamos subestimado la necesidad de contacto. La gente decía, ay, no, ¿para qué lo voy a ir a ver si la llamo? Hacemos una videollamada en WhatsApp, etcétera. Y ahora nos hace falta eso. Yo, que ahorita estoy reanudando nuevamente la atención a pacientes, pues yo siempre doy la opción, ¿verdad? De, mire, pues podemos hacer la consulta en línea, pero igual en la clínica se están tomando todas las medidas de prevención, pero usted nos dice, y muchos de mis pacientes, pues tampoco que tengo un montón de momentos, pero lo que te dicen es, no, yo prefiero ir, pues, aunque sea con mi mascarilla, aunque me bañe de alcohol gel, porque la gente tiene necesidad de contacto. Y claro, al final, es que al final se tiene que salir de algún modo. Queramos o no, tenemos que salir. Tenemos que salir Así, de algún modo. Ok, así es. Amanda, te quisiera preguntar ahora, cambiando bastante el panorama, eh, sobre si te recordás, pues, en tu momento, en tu tiempo, tu primer campamento. Yo siempre se los pregunto a todos y todos se quedan como que, obviamente es el evento que no olvidan, es el primero, es el que te dice si en realidad para esto yo sirvo, si el movimiento Scout es para mí. Entonces yo te pregunto a vos, ¿te Pues recordás fíjate tu que primer evento? ¿Cómo fue? estoy, estoy aplazada Ajá. porque no me acuerdo de mi primer campamento. Pero sí recuerdo uno que estoy segura que no fue el primero, Uh-huh. pero para mí fue muy especial porque yo era su guía y mi mejor amiga que vivía enfrente de mi casa en ese tiempo Ajá. y también ella era guía. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo teníamos, como decimos los nicas, un traido con la 11 Máximo Jerez. ¿Vos te acordás que la 11 Máximo Jerez era un grupo fuertísimo? Sí. Hace muchos años, pues. Y entonces, y bueno, entonces nos habíamos preparado durísimo para este campamento, porque queríamos traernos todos los primeros lugares habidos y por haber. Y yo siempre había soñado con ser guía de patrulla, pero pues nunca había podido, porque siempre era subguía, subguía, subguía. En ese tiempo no hablábamos mucho de la rotación de cargos, la gente perpetuaba, bueno, todavía Sí. en algunas instancias se quiere perpetuar, pero bueno, y el universo es tan, no sé, no quiero ser mala, tan maravilloso que en ese campamento mi guía de patrulla se hizo un E15. ¡Hala!
Y o sea, fue súper fuerte, la tuvieron que llevar al hospital, le enyesaron, le pusieron una férula, pues. Y yo Pobre. sentí qué pena que fue en esas circunstancias, pero mi sueño se hizo realidad. Vos querías una competencia sana. Porque evidentemente me tocó ser guía de patrulla. Ese campamento fue en el Calazán, fue un Canaguipa, fue un campamento para guías y subguías, y fue genial, pues. Lo siento mucho por mi amiga, donde quiera que esté, pero gracias, porque Esperemos que vea esto también para que sepa que estás hablando yo de ella. defendí ese banderín de la patrulla Gaviota con mucha fuerza y honor. Recuerdo otro en la catedral, pero esa fue como de una noche, se fue, no sé, no me acuerdo por qué habíamos ido a dormir Eso ahí, fue más pero es una como lunada, tal vez, una lunada. como una vigilia que hubo, no sé si fue para una semana de scout, no recuerdo, que también fue muy, muy, muy bonito. Y de ahí ya como luego entramos al tema de dirigentes, vos sabés que las vivencias son completamente diferentes. Nada que ver, me hubiera encantado pasar por la etapa de caminante y rovers, en ese tiempo eran expedicionarios, no existían los caminantes. Creo que es una de las etapas más hermosas, una de las secciones más hermosas que puede tener el movimiento. Todas son lindas, pero tal vez como me la perdí, me quedé así como ansiándola, pero ayudar a los chavalos en esta transición cuando están pasando por la etapa de la adolescencia, cuando están forjando un poquito más su personalidad, cuando entran estos temas escabrosos, estos temas tabú, el tema de la sexualidad, el tema de abrir temas, espacios a la vida social, el tema del servicio para tu comunidad, el tema de tu proyecto de vida. Es una oportunidad inmensa que tenemos para involucrar a los chavalos en cosas que pueden marcar su vida, incluso profesional. Y pues me la perdí, pero creo que hubiera sido una experiencia genial. Una pregunta tal vez que te quiero hacer así fuera de lo que habíamos hablado es lo que más le ha costado a Amanda en el movimiento Scout. Lo que más te ha costado. Bueno, por lo que me han acabado mucho, no me da pena, bueno, sí me da pena decirlo, pero es el tema de todo lo que es el campismo. La vida al aire libre. Todo lo que es ese tema de campismo, los nudos, los amarres, las construcciones, esas cosas son las que siempre me han costado. Pero, Sí. ¿consideras que puedes aprenderlo más adelante o...? Sí. Pues no sé si voy a tener la oportunidad de hacerlo, pues, de aprenderlo, pero es una tarea que tengo pendiente, pero que tampoco creas que me estoy como muriendo por pasar esa asignatura, pues, ¿no? Es que yo soy del pensar de que en el movimiento Scout puedes ser experto en muchas cosas, pero hay siempre algo que no son buenos. Siempre hay algo. Sí. Mira qué interesante eso que decís, porque en el tema de adultos en el movimiento Scout, precisamente hace años que se empezó pues esta transición, en la formación a todo lo que es por competencias, la formación por competencias. Porque es que evidentemente no puedes esperar que todos aprendan o les guste o les vaya bien un método u otro. No estoy hablando de métodos de Scout, sino de métodos de aprendizaje en términos pedagógicos. No puedes esperar que a todo el mundo le gusten los nudos, que a todo el mundo le guste acampar o los temas de campismo. Y la formación por competencias, pues precisamente lo que te plantea es que el adulto que llega al movimiento Scout ya tiene un conocimiento previo, un conocimiento de vida y ojalá un conocimiento profesional, y que tiene la posibilidad de colaborar desde ese conocimiento y además de seguirse formando en otras competencias para el área en la que quiera colaborar. Y eso es lo maravilloso de esto, porque abre las puertas a un montón de oportunidades de contar con gente
que puede colaborar muchísimo desde otros aspectos. Así que puedes tener al mejor campista a nivel nacional, puedes tener al mejor guardabosque, conocedor de recursos humanos, perdón, de recursos naturales, al mejor biólogo, colaborando con los chavalos en términos de explorar todo lo que es los recursos naturales en nuestro país, y puedes tener a pedagogos diseñando cosas, diseñando programas, diseñando actividades, y que a lo mejor pues no son los mejores amarrando, pero son los meros meros diseñando otras cosas. Entonces al final yo creo que todos tenemos habilidades, todos tenemos competencias adquiridas antes del movimiento Scout, durante el movimiento Scout y externamente, y la idea es ponerlas al servicio. Claro. Ponerlas al servicio. No, Así que no sé, pues. No, pues sí, de hecho yo me atrevo a decir que una persona cuando entra en movimiento Scout ya viene con competencias, ya las viene, ya las tiene, ya. Así es. Entonces es desarrollarlas, potencializarlas y abrir un abanico de oportunidades para ser cada vez más inclusivos y más diversos. Claro. Ok, Amanda, ahora ya para finalizar ya te hago la última pregunta. Un evento internacional que hayas asistido, que te haya marcado, que te haya gustado, que haya llenado tus expectativas, o que haya sido tal vez vos partícipe de ese evento. Un evento internacional. Sí, porque sos una mujer que ha tenido varias experiencias por fuera. Pero fíjate que como evento te referís así como a campamento, porque lo que más he ido yo es de formación. Pues sí, puede ser un evento de formación, no te digo lo contrario. Un curso de formación, perdón. Mira, bueno, de formación he tenido bastante. Yo realmente he sido muy privilegiada porque he participado en cualquier cantidad de cursos, de reuniones, de redes, y eso me ha dejado mucho aprendizaje, no solo en temas del movimiento Scout, pero hay un evento que para mí fue muy, muy importante, incluso como profesional, y fue el simposio de inclusión y diversidad en el movimiento Scout. Me voy a dar la oportunidad de comentarte un poquito, pues, por qué me marcó tanto. Claro. Yo, mi primer profesión, antes de ser psicóloga, yo soy maestra graduada. Entonces yo trabajé 13 años en la docencia, y durante esos 13 años yo trabajé con discapacidad. En mi trabajo, bueno, aparte de dar clases, llegó un momento en que consistía en diseñar todo lo que eran las adecuaciones curriculares para poder hacer inclusión de niños y niñas con discapacidad a aulas de entornos regulares, donde habían niños y niñas sin discapacidad. Pues por desgracia en Nicaragua son muy pocas las escuelas que pueden ofrecer eso, y las que existen son privadas y no son baratas. Entonces, pero bien, yo tuve la oportunidad de convivir 13 años trabajando con discapacidad, y tengo familia con personas con discapacidad también. Y para mí fue muy importante poder estar en este evento porque marcó muchas cosas para mí. Yo en ese tiempo, cuando ese evento se dio, estaba estudiando una maestría en la UCA que se llama Políticas Sociales y Derecho Infantil. Que quizás puedes pensar, ¿y qué tenía que ver eso con la psicología o con la docencia? En ese tiempo yo ya estaba trabajando para la asociación, y a mí me parecía fundamental que todas las organizaciones pudieran formarse y pudieran tener toda su política desde el enfoque de derecho y desde el enfoque inclusivo. Claro. Así que pues me entusiasmé en entrar a esa maestría. Me entusiasmó mucho Jorge Mendoza, vos lo conocés. Claro. Fue mi maestro uno de mis mejores docentes que he tenido en esa maestría ha sido él. Y resulta ser que yo decidí que mi tesis
para la maestría iba a ser generar la política de inclusión y diversidad de la Asociación Scout de Nicaragua. Por muchas razones que no voy a mencionar en la entrevista, porque pues, no es eso lo que me estás preguntando, eso no pudo ser posible, pero en eso vino el simposio. Yo ya estaba en pos de colaborar con la oficina regional en temas de programa, me invitan al simposio, también invitaron a Einar, bueno, no nos invitaron personalmente, sino que también pues la organización nombra a 2 personas, entonces vos conocés a Einar Mendoza, que en ese tiempo estaba en la CIEM Baden-Powell, que es el mismo grupo en el que yo estoy actualmente, y fuimos pues. Luego del simposio, se me invita luego al taller regional de inclusión y diversidad. Entonces, para mí, esos han sido los 2 eventos que más me han marcado porque siento que a nivel profesional pude completar muchas cosas que yo sentía como que le faltaban algunos puntitos a la IES. Pude tener la experiencia de compartir con muchos profesionales que trabajan en inclusión y diversidad, que no tienen que ver precisamente con discapacidad, porque la inclusión y la diversidad es un tema mucho más amplio que eso. La discapacidad es una arista en esta temática. Y participar en ese evento me dio la oportunidad de formar parte del equipo que redactara la política de inclusión y diversidad regional. Sí, del cual yo me acuerdo que fue un evento en el Joliedín, si no me recuerdo, que se logró. No. A ver, eso fue en Panamá y fue a nivel regional. Ok, ya. Entonces, yo formé parte del equipo que redactó la política regional, la que rige a la región. Habían personas de Argentina, estaba pues yo por parte de Nicaragua, y fue un documento muy lindo, que pues, a estas alturas creo que ya va a tocar revisarlo, porque eso fue ya pues hace algunos años. Entonces eso me dio la oportunidad también de, al regresar a Nicaragua, poner sobre la mesa el tema. Y después de eso surge entonces el simposio, que ya era parte de un proyecto de mensajeros de paz que ya había sido aprobado desde el tiempo en que yo trabajaba y todavía se estaba ejecutando cuando regresé. Y fue una experiencia bonita ver cómo desde todos los niveles el tema puede ir aterrizando y puede irse poniendo en la mesa. Son temas complejos a veces porque requieren de tener una mentalidad muy abierta, de mucha flexibilidad. Y creo que en ese tiempo la Asociación Scout de Nicaragua se abrió a la posibilidad, la gente acogió el tema. No sé actualmente cómo va ese tema en la organización o si se han diseñado algunos otros documentos, no tengo idea, pero algo se hizo. Sí. Algo se hizo y a todo eso se le puede dar continuidad. Entonces para mí uno de los eventos que más me ha marcado es ese. No ha sido ningún campamento, no ha sido, sino ese, sobre todo porque en el simposio tuvimos la oportunidad de visitar un lugar, una escuela con personas con discapacidad en Panamá. Y fue un evento súper intenso emocionalmente que abrió mi perspectiva. Y eso que yo ya venía 13 años trabajando con discapacidad, pero en Panamá es otra cosa, o sea, es años luz. Lo que hacen ellos en el tema de inclusión, nada que ver pues con lo que aquí duramente se había venido trabajando en Nicaragua desde el enfoque de derechos. Pues. Bastante interesante. No, es bastante interesante lo que contás porque desconocía totalmente ese evento que había asistido. Nunca me lo habías comentado, pues. Algo que es una primicia bastante buena, pues, para el conocimiento de otras personas también. Sí. Y es algo que te imagino que tenemos que trabajar bastante nosotros como país. Como país, me atrevo a decir. Sí, no tenemos condiciones económicas. Aquí, pues, el Ministerio de Educación
vos bien sabes que lo que se invierte en educación pues todavía resulta insuficiente, aún si no habláramos de inclusión en temas de discapacidad. Pero a mí siempre me gusta el hecho de que podamos ir ampliando esa palabra, o sea, no quedarnos con que la inclusión es solamente abrir los brazos a recibir la discapacidad. O sea, y qué bonito que estemos tocando este tema, porque atender a la diversidad es abrazar todas las diferencias de pensamiento, de costumbre, de cultura, de raza, de ideología política. Y siempre siento que a veces se quiere enfocar. Hay dos maneras en que la gente ha querido enfocar este tema de la inclusión y la diversidad. Y siempre o está inclinado al tema de la discapacidad o está inclinado al tema de la diversidad sexual. Claro. Pero ciertamente hablar de inclusión y diversidad es mucho más amplio que eso. Ojalá podamos llegar a consensos, podamos debatir mucho sobre esto, para que podamos ir cada vez más nuestras diferencias, y eso nos va a servir para la vida, para la organización, en un tiempo donde estamos tan polarizados en nuestro país, que podamos ir entendiendo que ese término tiene que ver con respetarnos, con abrazar nuestras diferencias, con encontrar más nuestros puntos en común, que con dividirnos porque creemos que no somos iguales, y que encima de eso es un tema de derecho. O sea, no es que para ser buena gente tenés que ser una persona inclusiva, no, es un tema de derecho. Y ojalá podamos verlo así algún día. No, y evolucionar en eso. Estamos, como decimos, muy atrasados, no sé si es la palabra correcta, atrasados en eso. Corregime si estoy mal. Corregime si estoy mal usando la palabra pues, que no. Estamos un poquito lentos con el tema, pero bueno, te referís a país, ¿verdad? Claro, no sé, a país. Pero también el tema está en que pues a veces la gente no quiere salir de la zona de confort, y bueno, pues, y son temas que se dejan de último. Sin embargo, pues creo que a lo mejor como scouts nosotros nos toca la misión, tenemos la tarea de no esperar que se creen políticas nacionales, de no esperar que se generen leyes o reglamentos en el país, sino más bien de promoverlo desde nuestra familia, desde nuestros grupos, con nuestros chavalos, porque al final también si te pones a pensar, porque puede surgir cualquier cantidad de documentos, pueden haber cualquier cantidad de políticas, pueden generarse cualquier cantidad de comisiones, de equipos, pero si eso no baja a las bases, si no comenzamos desde la casa, desde nuestros grupos, desde las áreas de formación, desde nuestro propio comportamiento dentro del movimiento Scout, en abrazar las diferencias de nuestros chavalos y nuestras chavalas, en enseñarles a todos que es un tema de respeto, que es un tema de derecho, que mientras más diversos seamos, más ricos nos volvemos en aprendizaje, más oportunidades tenemos de crecer como personas. Entonces, ahí es donde verdaderamente está el avance, porque también el país puede generar muchos documentos que se pueden quedar engavetados. Pues, el mismo Ministerio de Educación pudiera generar una estrategia en este momento y decir que ahora en adelante todas las escuelas van a ser inclusivas, y tal vez no ha diseñado una estrategia de sensibilización con sus docentes, por decirte algo. Entonces lo mismo se traslada en el movimiento Scout. Podemos generar cualquier cantidad de políticas y reglamentar cosas en la organización, pero si no permeamos desde la parte emocional, desde la parte humanitaria, desde la base, desde la parte de educar a nuestros chavalos y a nuestros voluntarios en esta temática y de sensibilizarnos, pues también van a quedar encabetados. Entonces hay que irlo haciendo por las dos vías, pues. Una última pregunta que me salió ahorita de la gaveta, que está bastante interesante lo que me tocas, pero
yo te pregunto ahora a medida en el tema de la profesión, ¿cómo relacionaríamos nosotros nuestra profesión o cómo el movimiento Scout también puede relacionarse bastante a la profesión que podamos ejercer, X y profesión, ya sea médico, ingeniero, eh, Uy, vos como psicóloga? yo creo que, no, yo creo que nosotros somos un movimiento, o sea, full abierto en ese sentido, ¿no? Donde todos tenemos cabida, evidentemente, ¿verdad? Con, eh, con el mínimo de requerimientos que como adultos necesitamos, ¿verdad? Para colaborar, porque también podemos tener personas con muchos títulos profesionales, pero que no cumplen con los requerimientos mínimos de que puedan mantener, por ejemplo, a nuestros niños y niñas a salvo de riesgo. Y eso es muy importante decirlo. Entonces, siempre va a tener más peso contar con gente responsable que cumpla con la protección de nuestros niños y niñas en Nicaragua. Eso va a tener mucho más peso que cualquier título universitario. Eso ni que decirlo. Entonces, todos tenemos, como lo dijimos desde un inicio, con o sin profesión, venimos con aprendizajes, con competencias y muchos de los adultos con todas las ganas de colaborar y de compartir de sus conocimientos. Creo que hay cabida para todos, creo que hay campo de trabajo para todos y que cualquiera de las profesiones puede hacer una colaboración directa e importante en nuestra organización, pues. Psicólogos, maestros, en los temas de programa de jóvenes, en los temas pedagógicos, en los temas, por ejemplo, estamos en situación ahorita, pues, en una situación que está generando la mayoría de las personas que están buscando apoyo psicológico, por ejemplo, están sufriendo de depresión, están sufriendo de ansiedad. Entonces, evidentemente, todos los psicólogos que somos scouts deberíamos estar a la orden en este tema con nuestros chavalos y chavalas, pues, en Claro. diseñar estrategias, webinars, videos en vivo, que puedan ayudar a nuestros scouts a manejar una crisis ansiosa, a hablar sobre lo que les está preocupando, o a los mismos padres de familia, cómo manejar la ansiedad o la depresión, cómo manejar el duelo. Mira, el duelo es algo súper importante ahorita porque muchos de los familiares o muchas de las familias nicaragüenses han perdido familiares y en una situación en la que ni siquiera te puedes despedir de ellos. Hemos hablado de los famosos entierros express que los vemos, que creo que nos hemos estado acostumbrando a eso y la dimensión del dolor para esas familias que no pueden despedirse de esos seres queridos es enorme, pues. Entonces deberíamos de estar trabajando, por ejemplo, en eso, en las elaboraciones de duelo, en las depresiones. Eh, para el 2018 los abogados formaron tuvieron un aporte muy importante en el país. Ahora los médicos también, tenemos médicos scouts que pudieran estar diseñando videos para concientizarnos sobre la importancia de la prevención, sobre el manejo del virus en casa, sobre cuando el virus está cuando te da con algunos síntomas leves, por ejemplo, sobre averiguar cuántos scouts tenemos, hacer una pequeña encuesta vía telefónica, no sé, qué estrategia utilizar para ver cuántos scouts han perdido familiares, cuántos scouts se han contagiado con el virus, por ejemplo, no sabemos, desconocemos. Si hay alguna cifra, pues pido disculpas, pero en este momento yo no la conozco. Entonces, yo creo que ahorita todos podemos poner al servicio de la organización nuestros conocimientos, desde el área que sea, los informáticos, si esto es lo que está moviendo el mundo ahorita, Claro. todo lo que es tecnología, todo lo que es informática, los médicos apoyándonos en el tema de la prevención, los psicólogos con el tema de la ansiedad, del duelo, los maestros, tenemos muchos scouts voluntarios que son docentes, ayudándonos a generar actividades pedagógicas que puedan luego trasladarse a las pantallas de los chavalos, que nos permitan pues seguir trabajando valores.
el tema del apoyo comunitario hoy es más importante que nunca. O sea, tenemos familias que están totalmente desabastecidas de recursos, de alimentación, que están sufriendo, están siendo mucho más vulnerables y son de nuestro grupo de Scouts. Entonces, al final, no importa qué profesión estés ocupando, la idea es que todas nuestras competencias podamos ponerlas en la medida de nuestras posibilidades, claro está, al servicio de la organización, pues evidentemente bien organizado, pues, desde donde debería salir. Y si no, pues al menos desde nuestro grupo. Bastante interesante. No, de hecho, hablaste de algo en una encuesta que sí, la Asociación Scout de Nicaragua sacó una encuesta para saber más o menos cómo estamos a nivel de las familias, el contenido afectado. ¿Publicaron los resultados? No estoy muy enterado, ahí sí te mentiría yo, porque creo yo que no estoy bien enterado, porque yo igual pasé por un proceso de un pariente también que se enfermó, entonces me desconecté bastante. Pero Sí, no. sí. Cualquier iniciativa que colabore ante esta situación, pues siempre va a ser bien recibida. Sí, lo importante es no estarnos, ir caminando al ritmo que se tenga que ir, pero no detenernos, pues. Claro. No, pero la iniciativa está. Yo sé que está la iniciativa de la encuesta y pues, los resultados pues los veremos pues en su momento, pues cuando tal vez no nos distraigamos mucho en tantas cosas que nos ha pasado, pues tanto a nivel escado como laboral, económico, y porque dejémonos de mucho revuelo, siempre hay algo que te distrae bastante. Entonces, Sí, no, claro, ahorita la situación, y bueno, obvio, el mensaje siempre es salvaguardar la vida. claro, O sea, la prioridad en este momento es salvaguardar la vida. claro. Ok, Amanda, te agradezco mucho este tiempo. Creo que ha sido bastante entretenido. Ha sido una plática, me atrevo a decir, de casi 1 hora y media, pero bastante. Rompiste un récord. No, rompiste un récord ahorita. Y creo que va a estar interesante y yo espero que este mensaje sea dado a las personas pues para que sigan este camino, pues, de estos consejos que nos han dado, porque nos han dado varios consejos que creo yo que nos va a funcionar bastante, pues. Y no tanto Scout, sino también como ciudadanos en general, porque yo creo que necesitamos a alguien que nos diga más o menos qué recomendaciones hacer, pues, porque algunas veces estamos ahí, como decís vos, encerrados, no hayamos qué hacer, entonces tal vez esto nos ayude un poco. Y esta es la idea de esto. Yo le llamo enlaces, pero al final los pueden ser bloques, pero al final, pues, el objetivo de esto es que la persona, pues, nos ayuden, pues, a saber cómo manejar diferentes situaciones. Entonces, te agradezco, Amanda, y solo me queda despedirnos y despedir también, despedir este enlace y dar gracias, pues. Nos vemos, pues, y hasta la próxima. Hasta la próxima.